Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Es un placer tener esta oportunidad, conectar con usted en este programa de las semillas de sanidad. Hoy en día vamos a hablar de la importancia de la paz de Dios. Específicamente, vamos a identificar el príncipe de nuestra paz, el Señor Jesucristo, y la operación de la paz de Dios en la vida del creyente es una cosa que Dios ha escogido para ponernos en una posición de libertad, también una posición de la victoria. Esta paz es una compañera de la operación de fe, la operación del gozo del Señor. Paz es una cosa que necesitamos poner en una posición de importancia. Entonces, vamos a empezar en esta enseñanza con un verso que usualmente está usado en la Navidad. Dice en Isaías Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, pero note una cosa importante que es un elemento, un fundamento de la naturaleza de Cristo Jesús. Él es el príncipe de nuestra paz, el príncipe de paz. ¿Qué significa esta cosa, príncipe de paz? ¿Qué significa esta frase? Habla de la manera en la cual Cristo Jesús va a gobernar. Él nos va a gobernar con su paz. Cristo es nuestro líder y su liderazgo es una paz, una corriente de paz. Entonces, la manera en la cual Jesucristo nos gobierna es esta corriente, este flujo de la paz. Es la voluntad de Dios que usted y yo, nosotros tengamos en nuestras vidas la plenitud de la paz de Dios en cada momento de cada día, porque la paz de Dios es una fuerza sobrenatural. No es una emoción, no es un sentido. Usualmente nosotros describimos la paz en esta manera. Oh, tengo este sentido de paz. Yo tengo paz hablando de una emoción o un sentido. Pero actualmente es un fruto del Espíritu. Es una fuerza sobrenatural que funciona en el corazón. Funciona del espíritu del hombre. Es una cosa que Dios ha escogido para nuestras vidas, para establecernos en el reino de Dios. El reino de Dios no está operando por medio de la fuerza de un reglamento externo, pero con estructuras espirituales de la justicia, la paz de Dios y el gozo del Señor en la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. O usted puede decir, el reino de Dios funciona, opera por medio de la justicia de Dios,
que viene de nuestra relación con Cristo Jesús. Cristo nos ha hecho en su sacrificio, en su redención, Él nos ha hecho la justicia de Dios. Aleluya. Por medio de su sacrificio, por medio de Cristo, la Biblia dice, Dios lo hizo a Cristo pecado para que nosotros tengamos esta justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios es una manera funcionar o operar en el reino. Por medio de nuestra posición en Cristo Jesús, tenemos la capacidad de operar en la justicia, recibiendo nuestras peticiones concedidas, actuando en su lugar con el nombre de Jesús, operando la autoridad de Dios en una situación. Esta es lo que dice la palabra. Entonces, con mi fe estoy poniendo en operación la voluntad de Dios. En la misma manera, una manera de operar en el reino de Dios es esta aplicación de paz, la paz de Dios. Dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. 3 fuerzas espirituales, 3 fuerzas sobrenaturales que existen adentro de su ser nacido de nuevo. Y usted puede acceder a esta provisión de gozo, esta provisión de paz, esta provisión de la justicia de Dios que usted es en Cristo Jesús, para operar en el reino y acceder a la provisión en el reino. Yo quiero enfocar también en una cosa específica sobre la paz de Dios, porque la paz de Dios va a restaurar. Marcos 5, verso 25 dice, y voy a leer de 25 al 34 en el capítulo 5 de Marcos. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. Ten misericordia. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto, Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te apretuja y preguntas, ¿quién me tocó? Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, esta es en 34, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe. Nosotros sabemos que el poder de Dios, dijo en 30, Jesús reconociendo dentro de sí que había salido poder de él. Sabemos que fue una depósita del poder de Dios, que ella recibió este poder. Pero
ella recibió por medio de su fe. La fe de ella conectó al poder que estaba adentro de Cristo y ella recibió por fe. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe. La fe es la conexión. La fe es la conexión. Pero también él dijo algo más. Él dijo, vete en paz y queda sanada de tu azote. La paz es una cosa funcionando con la fe. Vete en paz. La fe ha conectado a ella a la provisión, a la restauración de Dios, la paz de Dios. Vete en paz y la paz va a permitir que esta sanidad continúa, que esta sanidad tiene su obra continua en su vida. Vete en paz y queda sanada. Otra traducción dice en este mismo verso, vete en paz, libre ya de tu enfermedad. La paz va a proveer la habilidad de continuar en esta libertad. En la Biblia amplificada dice algo importante. Dice, entra en hacia la paz y sé continuamente sanado y libre de tu enfermedad angustiosa del cuerpo. Entra en la paz y sé continuamente sanada. La sanidad, la salvación contiene la sanidad. Salvación es una palabra grande en el idioma griego. Y salvación, porque en algunas de las traducciones dice sea salva, otras dice sea sanado, pero los dos en el idioma es la palabra soteria en el idioma griego, y salvación contiene sanidad, salud divina. Entonces, la paz, que es una manera de operar en el reino de Dios, la paz va a proveer una conexión continua a este poder para restaurar. Paz, la paz de Dios funcionará para restaurar una cosa quebrantada, una cosa en la cual hay falta. La paz va a restaurar. Entonces, cuando usted tiene un estado, una condición de paz, continuamente funcionando en esta paz, va a restaurar y salvar y sanar y proveer en su vida. Esta es una cosa importante porque es la responsabilidad de ella. Él dice, vete en paz o entra en hacia la paz. Y usted tiene una opción, permitir el caos de la situación entrar en su corazón, o usted tiene la opción resistir el caos y continuar en la paz que el reino de Dios provee. Usted tiene que escoger la paz de Dios. Usted tiene la opción, pero usted tiene que escoger. No voy a permitir la preocupación, la ansiedad, no voy a permitir el caos de mi situación. No, yo quiero continuar en la paz que la palabra de Dios me dio, que es una cosa que existe en el creyente, pero usted tiene que activarla.
porque está una parte del fruto del Espíritu que dice Gálatas 5. Es una parte de esta lista del fruto del Espíritu. Paz está disponible en el corazón del creyente, el espíritu del creyente. Pero nosotros tenemos que escoger, debemos escoger la paz y resistir el caos, la preocupación, la ansiedad. Gloria al Señor. En la traducción Vines, o no es una traducción, es un diccionario de las palabras del Nuevo Testamento. Hablando de esta palabra salvar o sanar, dice salvar de la enfermedad y sus efectos, restauración de la salud, liberación material o física del peligro o sufrimiento, poder de Dios para librar del pecado, liberación futuro de los creyentes en la segunda venida de Cristo. Incluye todas estas definiciones. Salvación de la enfermedad, salvación de los efectos de la enfermedad, restauración de mi salud, liberación del peligro o sufrimiento, el poder de Dios para librar del pecado, de la enfermedad, de cada cosa bajo la maldición. La salvación necesita tener la paz de Dios en mi corazón, en operación, activada, la paz activada en mi corazón, porque el caos va a traer con su presencia un ataque del enemigo, la entrada del enemigo, el caos, la preocupación es una cosa que el enemigo usa para robar del creyente. La paz de Dios es un requisito, usted puede decir, continuar en la totalidad, la plenitud, la restauración y el flujo de la sanidad. Entonces, nosotros tenemos tarea. Tenemos que practicar la paz de Dios. Cuando usa la Biblia amplificada, la frase entra en la paz, describe un camino. Es un camino, entrar en la paz de Dios. Este camino depende en nuestra obediencia a la guía del Señor. Yo quiero leer de Isaías 55, verso 12. Dice, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes en este camino, y todos los árboles del campo aplaudirán. Entonces, cada cosa en su vida va a responder cuando usted está en este camino de paz. La traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, serán guiados en paz. Serán guiados en paz. La Biblia amplificada dice, y sea conducidos por su líder, el Señor mismo, y su palabra con paz. ¿Por qué? Cristo es el príncipe de paz. Su manera guiarme es por medio de paz. Cuando una persona no tiene la capacidad de reconocer la paz porque su vida tiene caos en cada área, es difícil ser guiado por el Señor.
Cuando un creyente no tiene la paz como su estilo de la vida, es difícil seguir la guía del Señor porque Dios va a guiarnos con paz. Si usted necesita tomar una decisión, ¿cuál es mi decisión? No sé. ¿Cuál es la cosa correcta en esta situación? Usted tiene que descubrir en su ser, en su corazón, en su espíritu nacido de nuevo, ¿cuál decisión tiene paz? ¿Cuál decisión me da paz? Es una cosa importante. Ok, en Colosenses 3, y yo quiero usar en verso 15 la traducción amplificada en Colosenses 3, porque dice, y que la paz, armonía del alma que viene de Cristo, la paz que viene de Cristo, que la paz que viene de Cristo gobierne, actuar como árbitro continuamente en sus corazones, decidiendo y resolviendo con firmeza todas las cuestiones que surgen en su mente. Cuando su mente tiene este ataque de pensamientos, el enemigo va a usar presión contra su mente. Oh, esta decisión es difícil. Tengo la capacidad chequear aquí, investigar aquí en mi corazón cuál es la decisión que me da paz, porque Dios va a guiarme en la situación por medio de su paz. Su paz es una cosa importante para mi vida, para la dirección de mi vida y para continuar en la sanidad, la restauración de Dios. Cada parte de la vida del creyente va a ser afectada por medio de esta paz. Otra traducción dice, por ejemplo, en la palabra de Dios para todos, dice, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. En amplificada dice, esta paz va a actuar como árbitro en un el juego. Árbitro va a decidir cuál es bueno y no, no va, no. Ellos van a una tarjeta amarilla. Amén. Nosotros necesitamos tener la paz porque cuando un pensamiento viene, esta paz en su corazón va a decir no es bueno. No vamos a permitir este pensamiento o esta decisión. Entonces, en esta traducción dice, permite que la paz controle su manera de pensar. Aleluya. Otra traducción dice que la paz de Dios reine en su corazón. Gobernar en su corazón. La paz de Dios es una cosa vital para su vida, para su sanidad y para acceder a la provisión del reino para su vida. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar con más sobre la paz de Dios en la semana que viene. Tengo información para ayudarle y por favor, visite nuestro sitio de la red constructoresdefe.com para acceder más recursos como este. Gracias. Cada creyente va a manifestar la victoria de Cristo, el dominio en su nombre y las provisiones de su pacto en proporción a lo que Él puede creer. En Mateo 8:13, Cristo dijo, «Ve y como creíste te sea hecho». En la oferta de hoy, Ajustes de Fe,
La pastora Michelle nos explica cómo desarrollar y aplicar nuestra fe. Con ilustraciones prácticas y enseñanzas de la Biblia, ella muestra la importancia de la condición de nuestra fe. La oferta Ajustes de Fe tiene 6 mensajes de audio en USB con una guía de estudio complementaria, con los apuntes, versos y preguntas para estudiar. También vamos a incluir el librito El termostato de esperanza por Charles Capps. Nuestra esperanza, como un termostato, es simplemente un establecedor de meta. El corazón del hombre es como el corazón de la unidad de la calefacción y el aire acondicionado. Está diseñado por Dios para producir lo que el termostato dice. Disponible por $19.99, esta colección de recursos le ayudará a ser fuerte en la fe. No se pierda esta oferta especial del poder creativo de Dios. Usted puede llamar al 501-260-1189 o ir a constructoresdefe.com para ordenar.